Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Informa Martí Noticias. La curadora de arte, Yanelis Núñez, dijo haber confirmado que el preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara había suspendido la huelga de hambre y sed que realizaba en la prisión de Guanajay en Artemisa. Desde España sí habló Núñez, relatándole a Martí Noticias la situación. Bueno, ayer hablé con Luis Manuel, que desde el 6 de julio no tenía noticias de él, y bueno, me dijo que hacía unos días había terminado la huelga, que fue una huelga difícil. Esta es su sexta huelga en prisión, en 2 años de prisión, más de 2 años. Dice que no lo llevaron a celda de castigo, que lo mantuvieron con los demás reclusos, pero fue una huelga difícil porque fue una huelga de hambre y de sed, que luego la continuó siendo solo huelga de hambre. Entonces fue un proceso bastante difícil. Dice que se siente débil, ahora lo que está tomando es solo un poco de sopa, todavía no ha tenido visita de la familia ni nada, y que se siente bastante mal, a nivel de ánimo y a nivel también del propio cuerpo, ¿no? Y bueno, quería saber qué había pasado con el aniversario del 11 de julio. Siempre quiere estar atento a lo que sucede fuera, porque está ciego, digamos, en el sentido de que desconoce lo que sucede fuera de, ya no en Cuba, sino fuera de Cuba, en fin. Estamos preocupadas porque es su sexta huelga y porque nos dice que está débil, que se siente mal, y realmente no sabemos cuántos problemas le habrá provocado esta nueva huelga, ¿no?, a su cuerpo. Las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas suspendieron por 6 meses el tránsito de un régimen severo a otro de menor rigor a la presa política Sailín Navarro. Sonia Álvarez Campillo explica la situación de su hija. La semana pasada, la directora del penal La Bellotec de Matanzas, donde se encuentra Sailín, la llevó a su oficina para hacerle saber que por las indisciplinas que había cometido, que no son otras que un ayuno en recordación al 2º aniversario de la protesta del 11 de julio y por las denuncias que ha estado haciendo desde la prisión, decidieron suspenderla por 6 meses el progreso del régimen, y la segunda medida que tomaron ha sido una amonestación privada, la cual estoy haciendo pública ante tal impunidad y abuso. Estados Unidos reiteró que su sistema de sanciones es parte de un conjunto de herramientas en sus esfuerzos más amplios hacia Cuba y Venezuela para promover la democracia y el respeto por los derechos humanos. Michelle Sagué amplía. En respuesta a un editorial del diario The New York Times, un funcionario del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Martí Noticias que la administración del presidente Joe Biden comprende y aprecia el debate sobre el uso de sanciones por parte del gobierno estadounidense. Dijo que desde el 2021 la administración Biden ha tomado una variedad de pasos consistentes con el interés nacional de preservar y mejorar la eficacia de las sanciones en el conjunto de herramientas de política exterior. Añadió que, dicho esto, las sanciones son una en un conjunto de herramientas en sus esfuerzos más amplios hacia Cuba y Venezuela, incluso para promover la democracia, el respeto por los derechos humanos y apoyar a los pueblos de Cuba y Venezuela a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dijo que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos, al mismo tiempo que salvaguardan la seguridad nacional y los intereses estadounidenses de política exterior. En su editorial, la Junta Editorial del New York Times dijo que las sanciones dirigidas al cambio de régimen a menudo incentivan el desafío y no la reforma, y que tienen un historial terrible, como lo demuestran los casos de Cuba, Venezuela y Siria. Señala que una vez que el gobierno comienza a realizar revisiones sistemáticas de las sanciones existentes, es crucial garantizar que cualquier sanción impuesta pueda revertirse, y califica como el caso más flagrante
el embargo comercial indefinido contra Cuba impuesto en 1962. Asimismo, opina que para que las sanciones incentiven el cambio en lugar de simplemente castigar las acciones del pasado, Estados Unidos debe estar preparado para levantar las sanciones, incluso contra actores odiosos, si se cumplen con criterios establecidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué. Asistencia técnica Efraín García. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este Espacio Venezuela Hoy de Martín Noticias. Tengo de invitado a Carlos Martínez, empresario cubano, y también desde Argentina al periodista Leandro Gasco y a la activista de derechos humanos, también actriz, cantante Gladys Azabache Chirino. Azabache, así la conocemos. Bueno, quiero, después de darle la bienvenida a todos, comenzar con Carlos. Tengo días que no converso con él. Un gran amigo cubano. Hemos intercambiado y trabajado juntos y tenemos el mismo sentimiento por nuestros pueblos de origen, Cuba y Venezuela. Pero yo quisiera que me dieras tu lectura, Carlos, porque vemos que la oposición venezolana está transitando por un camino, una ruta electoral para escoger un candidato en las primarias, que serán el 22 de octubre, para después enfrentar a la dictadura con elecciones el próximo año. Pero bueno, la semana pasada vimos cómo en la CELAC, en Bruselas, se reunieron este grupo de amigos de presidentes que son afectos a Díaz-Canel en Cuba, y hablando de lo que sería el camino más adecuado, un diálogo para conseguir sacar a Venezuela de la crisis, pero sigue en crisis, y quiero tu opinión sobre el tema. Bueno, mira, sabemos perfectamente bien que estas cumbres, llámese la CELAC, llámese cualquiera, como quiera llamarse, estas cumbres no significan nada ni representan nada para nuestro pueblo. Estas cumbres solamente son, como te dije ya en una ocasión, para realzar la imagen del dictador y para buscar acólitos alrededor del mundo, pagados, por supuesto, con el hambre, la miseria y el dolor de los pueblos, principalmente del pueblo cubano y del pueblo venezolano, y vemos que lamentablemente otros pueblos, como el de Colombia, por ejemplo, están cayendo en la misma situación. Nosotros entendemos que con estos dictadores no hay diálogo, con estos dictadores no hay elecciones. Esa cuestión que va a haber una elección primaria en Venezuela, sabemos perfectamente bien que eso no conduce a ningún camino. Eso no tiene ningún derrotero que sea beneficioso para el pueblo. La cumbre, las elecciones de Venezuela, las elecciones supuestas en Cuba, todo eso desemboca en el mismo río, en el mismo mar, perdón. En el mismo mar. ¿Cuál es el mar? El mar que lleva al sufrimiento de nuestros pueblos. Eso no tiene ninguna solución. María Corina no va a resolver ningún problema. Los otros candidatos no van a resolver ningún problema. La cumbre no va a resolver ningún problema. Y las dictaduras van a continuar perpetrándose en el poder. Eso es lo que tenemos y eso es lo que sabemos. Y tenemos un ejemplo de 64 años, que es la madre de las dictaduras de América Latina. La cabeza de la serpiente. Así es, Azabache, fíjate que es eso, desemboca, el final va a ser el mismo, el sufrimiento va a continuar siendo el mismo e incluso peor. Lo vemos en Cuba, que el sufrimiento, el padecer del pueblo cubano sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de manera de vivir decentemente, ¿a eso está condenado Venezuela según tu visión? Mira, yo veo con mucho dolor, y rabia e impotencia la impunidad de los dictadores, autócratas, tiranos de la región. Y eso es lo que vemos cada día. Es que con diálogos, con elecciones, con negociaciones, se va a salir de tiranías que están enquistadas en el poder, que tienen las armas, que tienen todo el poder. En el caso venezolano, igual que en el de Cuba, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Entonces intentan lavarse la cara ante el mundo a costillas, como bien dijo Carlos, de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, porque aquí hay que tener
claro que el problema no es solo de Cuba y no es solo de Venezuela. Aquí el plan de ellos, dicho por ellos, porque no lo digo yo, está escrito en la página del Foro de Sao Paulo, el plan que tienen para toda la región, y tienen décadas trabajando para ello. Entonces yo siento que los buenos del mundo no hacemos nada. No hacemos absolutamente nada, y mientras no hagamos nada, esta gente avanza sin tregua. Nos cachetean en la cara su impunidad. ¿Cómo es posible que Delcy Rodríguez, una sancionada, esté recibida de la forma que se está recibiendo hoy por el presidente, por el primer ministro español? O sea, por favor, que burla al mundo de la libertad, al mundo de la humanidad, porque aquí no estoy hablando de ideologías. Lo que se está cometiendo con Cuba es crimen de lesa humanidad, lo que se está cometiendo con Venezuela es crimen de lesa humanidad, con Nicaragua, tanta gente migrando, somos más de 8 millones de venezolanos que somos el ejemplo perfecto de lo que es un modelo de hambre, miseria y muerte. Es una cuestión que el mundo debiera repudiar y señalar, y no se hace. Ahora, fíjate, Leandro, cuando se habla de este tema, tu presidente, el señor Fernández, estuvo en esta cumbre que se realizó la semana pasada. Azabache decía algo importantísimo. Fíjate que vimos a Díaz-Canel volando un avión de Venezuela con Viasa, hace sus giras allí, se presenta, ese avión está sancionado. Delcy Rodríguez está sancionada por los Estados Unidos y también por la Unión Europea. Le dan un permiso, una concesión solo por el tiempo de esta reunión. Pero entonces cuando tú lo miras desde afuera dices, wow, es malo, pero por un tiempito no va a ser malo. Y entonces se habla de eso, de impunidad. Nos debemos acostumbrar, nos están acostumbrando a vivir perdonando a los responsables de la violación de estos crímenes de lesa humanidad que cometen con nosotros mismos, porque los que estamos afuera, los que hemos tenido que exiliarnos, los que tenemos familia dentro de Cuba que no tienen cómo comer, medicina y ningún tipo de beneficio salarial para poder vivir dignamente, creo que la pregunta va por allí. ¿Nos están acostumbrando a ello? Sí, nos están acostumbrando a ello, y yo te lo decía, a flor de piel me parece absolutamente indignante, porque esto es lo mismo que, a ver, veamos los crímenes. Dice, no, pero en Venezuela hay contabilizados 8.900 crímenes que se están investigando. ¿Y qué pasa con el caso de la vicepresidente de la tiranía, Delcy Rodríguez? ¿Y qué pasa con el mandatario español, Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Pero ¿cómo? Estaba sancionada porque hubo en 2018, junio, elecciones fraudulentas, porque no hay libertad, porque hay un Estado tirano y criminal. Bueno, no importa, pero que venga a la cumbre y le levantamos la sanción. Es una cosa tan indignante, pero forma parte de todo un entramado, de algo que yo vengo insistiendo. Lamentablemente yo veo una cuestión de comunicación global en muchas cosas, lamentablemente, que si querés lo atamos o lo unimos con el Foro de San Pablo, como bien decía Azabache, o como bien citaba Carlos Martínez. A mí me preocupa todo esto, porque también dicen, no, bueno, parece que el presidente de Argentina, que cada día está peor de sus cabales, porque no es lógico, salvo que encontremos una explicación en ver la corrupción, que siempre es el eje de todas las batallas, y que alguien lo financie para que él vaya cambiando, como pasa su pensamiento y su accionar, si es que algo de decencia le quedaba y de dignidad. Porque si no, no se entiende. Dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a ver, ¿qué me dice el tirano Maduro? ¿Qué me dice el otro tirano de Cuba, Díaz-Canel? ¿Cómo opera el Partido Comunista? ¿Qué me dice China? Que ya mi vicepresidente le permitió una base y 50 años de tierras que no paguen nada, corrupción mediante. Entonces, ¿qué me dicen? Y me dicen que vamos a ver, bueno, yo voy a permitir que no se proscriba a más candidatos venezolanos, siempre y cuando Venezuela pueda entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, pero no pertenece a la OEA. Bueno, pero puede pertenecer. Así, voy a ver, ¿qué podemos negociar? Es que usted, señor presidente de Argentina, usted, Nicolás Maduro, tirano, usted, Díaz-Canel, no están en condiciones de negociar nada. Pero resulta que, entonces, hay una cosa que se tiene que ver con la semántica también. Es todo al revés. Viene, el presidente tirano Díaz-Canel, o viene Maduro, o viene Delcy Rodríguez, lo mismo, con el mismo mandato, y le dice, ¿qué vamos a hacer?
nosotros acá queremos una tierra de paz, libre, venimos a construir, pero si destruyeron todo. Y el presidente Pedro Sánchez empezó su mandato, además de los horrores y los vínculos con Podemos, no nos olvidemos que él desde el primer día fue indicado como un títere de un innombrable personaje húngaro desestabilizador, que no hace falta ni que diga el nombre, pues ya todo el mundo lo entiende. Entonces, yo lo que quiero decir, veamos las implicancias. Acá la madre de los problemas es la corrupción y la falta de dignidad. Y sí me parece que estamos en un momento en el cual pareciera que no va a cambiar nada. El presidente se va en un avión pagado por todos nosotros, con miles de dólares, con 14 ministros argentinos, cuando hay cada vez más argentinos viviendo en la pobreza, en las calles. Entonces, ese es el descaro total, como también se ve en Venezuela hace años y en Cuba. Entonces, a ver si algún día despertamos todos, no sé, porque me parece que nos estuvieran llevando por un lugar en el que ya nadie razona. Todos vamos como ganado. Y coincido con lo que tú dices, Alejandro. Bueno, fíjate que es una descripción bastante clara del sentimiento que tenemos mucho, Carlos. Te lo pregunto ahora a ti, porque antes de comenzar este espacio hablamos de incongruencia y demagogia, ¿no? Y esto referido a una entrevista que le hice recientemente a uno de los candidatos, al único que he entrevistado, Roberto Enríquez de COPEI. Cuando hablamos de la impunidad me dice, no, uno no puede negociar, hay que negociar, pero no se puede negociar el tema de la violación de los derechos humanos. Yo le decía, pero ok, Carlos, y quiero que tú me lo expliques. Los regímenes de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, lo que hacen es violar los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, ¿cómo sentarte? Y esto sí, esto no, es parte de lo que está describiendo Leandro. A mí lo que me da mucha pena con las naciones libres del mundo, que acojan en sus países, en sus cumbres, a tiranos, a dictadores, como por ejemplo Miguel Díaz-Canel, que es un presidente que nadie eligió en Cuba, que es un dictador que simplemente está siguiendo las pautas de sus maestros, los Castro, que el reciente, hace 2 años, 11 de julio, encarceló miles de jóvenes cubanos, violó sus derechos, mandó al pueblo a enfrentarse a esos jóvenes, y le dio herramientas a encubiertos de la seguridad del Estado y de otros organismos que responden a la dictadura para que atacaran a sus propios hermanos, a sus propias familias, y que hablen de derechos humanos. Pero lo doloroso es que esas naciones le admitan a esta gente que hablen de derechos humanos. Ellos, cuando se habla de derechos humanos, o es que yo no sé si ellos tienen un concepto muy diferente a lo que es derechos humanos. Yo no sé si ellos saben qué es la humanidad, porque al parecer la humanidad es su gente, sus acólitos, sus partidarios, sus cómplices. Esa es la humanidad. La otra parte de la humanidad, los que se le oponen o los que le reclaman en un momento determinado, eso no es humanidad. Entonces, las naciones libres del mundo tienen que despertar, no sus pueblos, porque sabemos que sus pueblos entienden, pero los gobiernos son cómplices de esas dictaduras. Porque fíjate, por ejemplo, el mismo Maduro tiene un precio por su cabeza de $15 millones, puesto por los Estados Unidos. Y sin embargo viaja el mundo entero y no pasa nada. Entonces, cuando tú ves esas cosas, Delcy Rodríguez, sancionada por los FARC, sancionada por todo el mundo, viaja. Le dan un permiso especial para viajar. Pero ven acá, ¿qué cosa? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Esto es un salvoconducto que se le da a una gente para que salga a ver un familiar? No, es para que salga a hacer propaganda y proselitismo por una dictadura que lleva ya más de 20 años oprimiendo un pueblo, siguiendo las pautas, por supuesto, de la dictadura madre, que es la dictadura de Cuba, que lleva 64 años. En Cuba se cambian los presidentes, pero es que en Cuba nunca ha habido un presidente. En Cuba han habido dictadores puestos por un dedo, por la mano del otro dictador que ya dejó el poder. Gracias a Dios ya se fue a donde no se sabe dónde. Entonces, pero dejó otro dictador que sigue su camino y que sigue, señores, la madre de la dictadura, y yo no sé cómo lo hacen, es la madre de la dictadura de América Latina, es la dictadura cubana. Eso no tiene nada que objetar. Ahí no hay nada que objetar. Ellos son la madre de las dictaduras y son la complicidad de las dictaduras de América Latina.
No, y hay una penetración y una invasión, eso también debería ser un tema de discusión de estos candidatos de la oposición, pues la penetración, la invasión, la injerencia cubana, castrista, no cubana, del castrismo, del régimen castrista en todas las instituciones de Venezuela. Azabache, quiero aprovechar y esta ronda de preguntas igualmente con Leandro y Carlos, preguntarles porque aquí en el sur de la Florida es muy fácil ver o encontrarse, convivir, compartir además momentos de distinta índole con cubanos y otras nacionalidades, pero el cubano y el venezolano compartimos una historia muy similar. Cuando en esas conversaciones sale el tema de la precariedad de nuestra gente, dentro de nuestros países, uno dice, no, Cuba está peor, no, Venezuela está peor. Quiero escuchar la opinión de los tres y comienzo contigo. ¿Qué pueblo está peor hoy día, el cubano o el venezolano? Los dos están metidos en el mismo modelo nefasto, cada uno con sus diferencias. Cuba lleva 64 años, o sea, nosotros llevamos 20 y la destrucción del país es tremenda. Yo veo las imágenes de Cuba, del ciudadano de Cuba, no lo que pinta el régimen, viste que van turistas y entran y bueno, todo es una maravilla, no, de cómo vive el cubano dentro y es terrible. Y igualmente Venezuela tenemos más del 95% bajo la línea de pobreza de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de una destrucción social, moral, política, económica, familiar, destrucción del lenguaje, y lo peor es que todo esto es a propósito para ellos instalar el modelo. Por eso es que es tan importante que yo siento que debe haber un movimiento ciudadano independientemente de la nacionalidad, todos unidos señalando a esta gente, porque mientras hagan elecciones y hagan estos shows, lo único que hacen es lavarse la cara ante el mundo, y esto no podemos permitirlo los ciudadanos. Nuestra gente sufre. Yo te digo sinceramente, a mí me da mucha rabia, mucha impotencia, porque siento que no estamos realmente unidos. Sí hablamos del tema, pero necesitamos hacer una cosa diferente del Foro de Sao Paulo, pero con la misma fuerza, con todas las naciones, con toda la gente que ame la libertad y la democracia. Tenemos que contrarrestar unidos a esta gente, ser pioneros en comunicación, en tecnología, en ideas, para poder frenar a esta gente que lo que está haciendo es violar nuestros derechos fundamentales como la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, ¿qué estamos esperando? Tenemos que despertar a toda la ciudadanía. Ojalá todos los que nos escuchan compartan este live, compartan todos los contenidos de Alejandro, de Andro, de Carlos. Tenemos que sumarnos, porque además no hay ninguna cosa atrás que nos ayude a comunicar. Entonces, contamos con los seguidores, contamos con cada quien que comparta lo que estamos haciendo, pero además de eso se necesitan acciones, y nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles a los gobernantes que supuestamente aman la libertad y la democracia a que tomen acciones contundentes, fechas límites. Basta de pasearnos en la cara la impunidad de criminales en el poder. No podemos permitirlo, y está en nosotros hacer las primeras acciones. Bueno, te repito la pregunta, Leandro, y tú como periodista y argentino, no eres cubano ni venezolano, ¿cómo ves al ciudadano en su diario sobrevivir? ¿Cómo lo observas, Leandro? Bueno, cada vez peor. Veamos, el caso de Cuba tiene un puesto número 1 por más de 64 años de sufrimiento, y una isla que está destruida. Entonces, después, indudablemente, le sigue el modelo venezolano. Hay que agregarle que ahí Isomés ya se metió la inteligencia castrista cubana, ¿no? O sea que es una propagación desgraciada también. Y lamentablemente estamos viendo esto que se está propagando en otros estados, porque la situación de Colombia va en un camino similar. Fíjate que en estas horas, Alejandro, se está hablando de una crisis energética en Colombia, parecido a lo que sucede habitualmente en Venezuela, que cortan la luz 6 horas por un lado, 10 horas, bueno, lo mismo que en Cuba. Y además, cuando uno contrapone las realidades, se busca también una implosión, un enfrentamiento interno entre la población, y cada vez más miseria,
por supuesto que presos políticos, y además naturalizar y confundir cuestiones, que esto emana de la misma inteligencia. Por ejemplo, en Colombia, cuando el presidente exguerrillero dice: vamos a tratar bien al Ejército de Liberación Nacional, Cuba nos respalda en las negociaciones de paz, o México. ¿Y qué son las negociaciones de paz? Es un beneficio para el prontuariado. Entonces, lo mismo que está pasando con los que se reúnen o se reunieron hace días atrás en la cumbre de Unión Europea, CELAC, ¿no? Parece que ellos corporativamente van a defender sus propios intereses, olvidándose de los de la ciudadanía. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí coincido con Carlos y coincido con Azabache, es levantar lo más que podamos nuestras voces y también defender nuestros derechos, porque en la cumbre pasada de la CELAC y Unión Europea va, por ejemplo, Cuba o Venezuela diciendo: nosotros venimos acá a defender el derecho a las diferencias. Y yo diría, en una situación crítica, ¿a qué diferencia? Porque es una cosa, empecemos a ver las implicancias de lo que dicen. No sé cuál es la diferencia. La diferencia es que queremos seguir con más corrupción, con más robo. La igualdad no aparece, el Estado de Derecho falleció. Entonces, y con ese trastocamiento, esa tergiversación de conceptos que también van lavando los cerebros. Por eso necesitamos que haya más pensantes y más activos en toda la ciudadanía, sin lugar a dudas. Como dice Azabache, que además está en nuestra responsabilidad. Antes de pasar con Carlos, ¿ibas a agregar algo, Azabache? Sí, nada más sumar que me parece importante que el mundo se entere que, por ejemplo, Venezuela está invadida no solamente por el régimen cubano, sino que hay fuerzas de China, Rusia, Irán, Hezbollah, la FARC, el ELN, el narcotráfico y el terrorismo. Venezuela hoy, junto con Cuba, son el epicentro del crimen organizado para toda la región. O sea que todas las naciones están en peligro. No solamente que entre el socialismo del siglo XXI, que Fidel Castro lo llamó que era comunismo, dicho por él, no lo digo yo, sino que también hay una invasión de fuerzas que cada vez se están instalando más en nuestra región. No es casualidad que en Venezuela, ahora que está toda esta cuestión del show electoral, resulta que el presidente de Irán se va a Venezuela a cerrar 25 acuerdos, en los cuales hay acuerdos militares, acuerdos educativos y acuerdos comunicacionales. Estamos hablando del terrorismo dentro de nuestro país y nadie hace nada. Bueno, y eso precisamente para terminar con la pregunta de los tres, ¿cómo se ve o cómo lo ve Carlos Martínez también como empresario, como cubano, a nuestra gente dentro de Venezuela, dentro de Cuba? Y agregarle un poco a esto, porque también Cuba está siendo utilizada en instalación de bases de espionaje chino, las rusas que han estado durante tiempo y vuelven. Es decir, se ha convertido en un patio peligroso para Estados Unidos. La Unión Europea también reconoció recientemente que han descuidado mucho a Latinoamérica, y Latinoamérica se ha convertido, Carlos, no sé si me equivoque en la apreciación, en un centro del terrorismo y de los enemigos de la libertad. Bueno, yo quiero tocar tres puntos clave. Uno, ellos van a defender las diferencias, pero las diferencias ¿de quién? ¿Quién creó las diferencias? Porque el mundo y nuestro Dios nos hace libres desde que nacemos, y quien nos quita la libertad son los regímenes comunistas, los regímenes dictatoriales. Entonces, ellos crean la diferencia y entonces después van a las cumbres a defender la diferencia. Esa es una cosa. Y lo otro que decía Azabache es lo que yo vengo abogando hace muchos años, y tú me conoces muy bien, donde yo siempre digo que si las dictaduras coalicionan, o sea, se hacen coaliciones dictatoriales contra los pueblos de nuestra América y contra los pueblos del mundo, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un exilio tan grande y diverso en los Estados Unidos, todavía no se haya creado una coalición de esos exilios para enfrentar a las dictaduras? Cada uno anda desperdigado por su rumbo y, sin embargo, no hacemos nada. Solamente lo único que hacemos es tratar de realzar nuestras imágenes como caudillos latinoamericanos realmente que somos. Y la otra cosa que yo quiero tocar es simplemente que Venezuela y Cuba, no es casualidad que se estén convirtiendo en un centro de espionaje y poderío internacional, llámese Irán, Rusia y China, porque eso es simplemente lo que se pretende, hacer un poderío militar contra los Estados Unidos. Ese es el objetivo y lo están logrando por la permisividad de los Estados Unidos. En este momento la administración Biden está siendo muy permisiva con esos lugares y con esos regímenes,
y simplemente después le va a costar demasiado salirse de ese problema. Sabemos que Cuba, la dictadura de Cuba, está vendiendo a Cuba, a los rusos. La base de Lourdes está activada. La base china se está activando. Los chinos están invadiendo Cuba, están invadiendo Venezuela, pero están invadiendo Nicaragua, y están invadiendo Colombia, y están invadiendo Argentina. ¿Eso tú crees que tenga algún propósito contra Argentina o contra nuestros pueblos? No, eso es un propósito de complicidad contra los Estados Unidos de América. Pero bueno, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Muchísimas gracias a los tres, a Sabache, a Leandro y a Carlos Martínez por habernos acompañado en este espacio de Martín Noticias. Yo me despido dándole las gracias a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.